el cuadro clínico que vamos a presentar es de una esplenomegalia. Pero antes, como introducción, pues quisiera explicarle un poco de los segmentos del abdomen. El abdomen se divide en 9 segmentos para su estudio y en cada uno de estos 9 segmentos vamos a encontrar órganos o partes o porciones de los órganos. Por ejemplo, tenemos lo que es el hipocondrio derecho, el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. La esplenomegalia es la inflamación del vaso, el cual lo vamos a encontrar en el hipocondrio izquierdo, es decir, en este segmento del abdomen. El caso clínico que lo vamos a presentar se trata de un hombre de 56 años de edad, de origen rumano, el cual tiene 2 años viviendo en España. Acude a consulta por motivo que tiene una tumoración palpable. O sea, él dice que si siente algo en el abdomen, más o menos a este nivel, y que no tiene síntomas ni ningún signo de alarma, a más de pues la palpación, de que él se siente algo en esta parte del abdomen. Cabe recalcar que este paciente ingiere 10 miligramos de alcohol diariamente y no presenta antecedentes de gran importancia. Solo uno, que hace 2 años tuvo una tromboflebitis, la cual fue tratada con heparina y pues no tiene otro antecedente. Recordemos también que en la esplenomegalia es importante, primero es muy importante en la práctica médica porque debido al amplio abanico de patologías que tenemos a nivel abdominal, pues puede ser un poco confuso para el médico llegar a un diagnóstico como tal. Sin embargo, en una esplenomegalia, las causas de las cuales vamos a descartar son infecciosas, hematológicas y tumorales. Esas son las 3 primeras causas a descartar en una esplenomegalia. Ahora sí, pues una vez que ya he dado y ya he presentado el caso clínico, pues mis compañeras van a realizar lo que es el examen físico en el paciente y vamos a ver qué vamos a encontrar, ya sea en la palpación, en la ocultación o en la percusión. Antes de explicar el examen físico como tal, vale la pena realizar una pequeña introducción. El sistema linfático está conformado por los vasos y los ganglios linfáticos, además por órganos con un mayor criterio funcional que anatómico, como la médula ósea, el anillo de Waldeyer, el timo, el cual se va a atrofiar en la pubertad, las placas de Peyer en la submucosa intestinal y el vaso, el cual debido a su estructura es considerado un gran ganglio linfático intraabdominal. El examen físico del sistema hemolinfopoyético incluye el examen de los ganglios linfáticos y el examen del vaso. En cuanto al examen físico de los ganglios linfáticos, se van a tomar en cuenta 2 técnicas, la inspección y la palpación. Sin embargo, la palpación nos va a brindar mucho más elementos. Los ganglios linfáticos, en nuestro organismo existen más de 200 ganglios linfáticos, los cuales están localizados sobre todo en la proximidad de los grandes vasos y en las superficies de flexión de nuestro cuerpo. Tenemos ganglios linfáticos que son más accesibles a la superficie corporal, como los ganglios linfáticos preauriculares, retroauriculares, tonsilares, submentonianos, la cadena linfática cervical. También tenemos los ganglios linfáticos epitrocleares, inguinales, entre otros. En la técnica de la inspección vamos a observar las características de la piel y de las mucosas, debido a que las afecciones en este sistema podemos encontrar palidez, rubicundez, hematomas, petequias, púrpuras, entre otras lesiones. Por ejemplo, el paciente aquí presenta un hematoma y esto puede deberse a un problema en la coagulación de la sangre. Luego de haber visto minuciosamente las características de la piel en ambos hemiscuerpos, vamos a ver si localizamos algún ganglio linfático visible, si existe un aumento de volumen en los ganglios linfáticos. Pero como mencioné anteriormente, nosotros con la técnica de inspección podemos observar, sin embargo, ya para poder corroborar esto, se usa la palpación, ya que esta brinda más elementos. Los procedimientos para la exploración física del vaso incluyen la inspección, la palpación y la percusión. En cuanto a la inspección, debemos saber
de que en una persona sana el vaso no es visible. Entonces, esta técnica solo se va a utilizar para descartar grandes esplenomegalías que causan un abultamiento en el vientre, la cual puede cruzar de forma oblicua desde el hipocondrio izquierdo hasta la fosa ilíaca derecha. En cuanto al caso clínico que se está exponiendo, el paciente refiere que hace varios años nota una masa en el abdomen, pero sin ningún síntoma o signo asociado. Bueno, mi nombre es María Andrea Rezabala, esta es en la parte del examen físico de la palpación. Y bueno, la palpación por el sistema hemolinfopoyético vamos a tener que hacer una palpación de los ganglios linfáticos y del vaso. Como sabemos, estos normalmente, ni los ganglios ni los vasos se tienen que palpar, a menos que estemos ante una patología. En el caso de los ganglios, estos van a tener que superar 1 centímetro de diámetro, igual o mayor a este, en el caso de la zona inguinal mayor a 2 centímetros. Y en el caso del vaso, este tiene que estar 3 veces aumentado su tamaño para poder ser palpable. Además de esto, una vez encontremos estos ganglios, vamos a tener que definir sus características, es decir, su ubicación, si están en la zona cervical, si están en la zona axilar, epitroclear, inguinal o poplitea, su localización, su consistencia, su forma, su tamaño, sus límites. Vamos a tener también que decir su movilidad, cuántos son y la presencia de dolor, su sensibilidad. Bueno, antes de comenzar con la palpación, en el caso presentado, en el caso patológico de la esplenomegalia, el examen físico se habla de que todo estuvo normal, exceptuando que se encontró una masa que ocupaba todo el hemitórax izquierdo y de bordes regulares, de consistencia blanda y no dolorosa. También se encontró una hepatomegalia no dolorosa. Bueno, entonces empezando con lo que es la palpación de los ganglios en la zona cervical, vamos a utilizar la mano derecha utilizando el dedo índice y medio. Vamos a palpar los ganglios preauriculares, retroauriculares, suboccipitales, el ganglio tonsilar, los ganglios submandibulares y el ganglio submentoniano. En la región cervical lateral vamos a palpar en una palpación superficial y profunda de los ganglios anteriores, superficiales y profundos, y ganglios posteriores. Y a continuación vamos a pasar a palpar los ganglios de la zona epitroclear. Vamos a palpar lo que es la zona axilar. Para esto vamos a utilizar la mano como una pinza y vamos a imaginar 3 líneas, una anterior, medial y posterior. Entonces la anterior vamos a palpar lo más cercano, justo detrás del pectoral, buscando algún ganglio, los que están en la zona media pegados a la caja torácica y los de la zona más posterior cerca del pectoral mayor. Bueno, ahora vamos a pasar a la zona epitroclear, a los ganglios de la zona epitroclear. Listo, no sentimos nada. Bueno, a continuación vamos a pedirle al paciente que se ponga en la posición de Schunter, en la cual la pierna derecha va a tener que estar completamente extendida, la pierna izquierda va a tener que estar el muslo sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo. El tórax va a tener que tener en una posición oblicua, es decir, entre un decúbito supino y un decúbito lateral, descansando la cabeza sobre una almohada y un pequeño almohadón sobre el omóplato izquierdo. Y el brazo derecho, cuidando mucho que el paciente no lo ponga por encima de su cabeza, sino que descanse sobre la cama, para no tratar de que no mueva la musculatura abdominal y esto nos dificulta la palpación. El médico se pone a la izquierda del paciente y utilizando la mano como si fuera un gancho va a tratar de palpar ese vaso en casos patológicos. Procederemos a palpar los que son los ganglios de la zona inguinal y la zona poplitea, recordando que los ganglios del abdomen y de las vísceras son muy profundos y no los podremos palpar. Entonces los de la zona inguinal ya sabemos que vamos a tener que hacer una palpación con los 2 dedos y va a ser una palpación superficial y profunda. En este caso le pediríamos al paciente que se quite los pantalones si estuviéramos en condiciones óptimas. Y bueno, y para la zona poplitea lo mismo. Cabe decir que todo este examen lo hemos hecho solamente de un lado, pero lo tendremos que realizar en ambas extremidades, en ambos lados, en ambos hemicuerpos. El vaso generalmente no se tiene que sentir a menos que esté 3 veces superior a su tamaño y este examen se realiza tratando de buscar alguna esplenomegalia o alguna tosis esplénica. Entonces primero vamos a ir con la mano izquierda, vamos a tratar de acercar de arriba hacia abajo, en las últimas costillas, de la 9ª a la 11ª, tratando de relajar la musculatura.
Y con la mano derecha vamos a tratar del ombligo hacia el epicondrio izquierdo. Entonces, a lo que la paciente inspire, se debería poder sentir el vaso. Buenos días, doctor Darío. Mi nombre es Teresa Salazar y le voy a hablar sobre la percusión del vaso. La percusión tiene valor para poner de manifiesto las esplenomegalias discretas o inadvertidas al momento de realizar la palpación. Es el único método que nos va a servir para apreciar el órgano cuando este todavía no es parieto abdominal. El vaso se encuentra ubicado entre la 9ª y la 11ª costilla a lo largo de la 10ª costilla. Su polo superior se va a dirigir hacia posterior o hacia la parte posterior, de tal manera que se va a encontrar a unos pocos centímetros de la columna vertebral. Además, en su tercio superior se va a encontrar interpuesto el pulmón izquierdo, de tal manera que va a pasar inadvertido ante la percusión. La matidez esplénica corresponde a los 2/3 anteroinferiores del órgano, pues estos se encuentran directamente adosados a la pared torácica. Para realizar la percusión del vaso vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral derecho o en la posición de Schuster que ya fue mencionada y descrita al realizar la palpación. Percutiremos entre las líneas axilares media y posterior de arriba hacia abajo suavemente. La matidez esplénica la vamos a encontrar entre la 8ª y la 9ª costilla. De ahí seguiremos descendiendo hasta localizar el timpanismo que delimite el polo anteroinferior del vaso. Tenemos que recordar que hacia la parte anterior el vaso o la matidez esplénica no puede pasar la línea axilar anterior. Hacia abajo, esta debe medir 5 centímetros. Y en situaciones patológicas se puede encontrar una matidez esplénica mayor a 7 centímetros en sujetos de talla media. Muchas gracias. Continuando con el examen físico, vamos a mencionar la auscultación. Esta de aquí es muy poco frecuente, pero en el caso de utilizarse es útil, valga la redundancia, para detectar frotes indicadores de periesplenitis, más conocidos como un infarto esplénico, o soplos vasculares sistólicos orientados a un aneurisma de la arteria esplénica. Conclusión. Sabemos que el vaso es un órgano localizado en el hipocondrio izquierdo, con un peso aproximado de 150 gramos en el adulto y un volumen de 300 mililitros. Este forma parte del sistema inmunitario y su función principal es la de servir o actuar como un filtro fagocítico y participar en la formación de anticuerpos. La esplenomegalia es el crecimiento patológico del vaso. Su presencia significa un reto diagnóstico al ser consecuencia de múltiples patologías, donde vamos a destacar por su frecuencia las enfermedades inflamatorias, como en el caso de la sarcoidiosis o la artritis reumatoide, asimismo las infecciosas como el virus de Epstein-Barr o la tuberculosis, las hematológicas como la esferocitosis, tumorales como la leucemia y congestivas como en el caso de la cirrosis o la trombosis, donde muchas de estas van a ser potencialmente graves. Asimismo existe la esplenomegalia denominada gigante, donde va a indicar la presencia de patologías mieloproliferativas e infecciosas como en el caso de la leishmaniasis. El estudio de una esplenomegalia debe iniciarse con una anamnesis completa que incluya síntomas referidos con el crecimiento de dicho órgano, como en el caso de dolor o principalmente el dolor en el hipocondrio izquierdo y otros síntomas que ayuden a la orientación diagnóstica, como por ejemplo la fiebre, la pérdida de peso, el prurito, entre otros. Seguidamente, una exploración exhaustiva física, principalmente en lo que es la exploración abdominal. Después de haber realizado todo esto, cuando quedan dudas semiológicas, se debe recurrir a los métodos de diagnóstico por imágenes, ya que estos son más sensibles para identificar una anomalía esplénica, como en el caso de las radiografías simples, las ecografías, las tomografías por imágenes, resonancias magnéticas, angiografía esplénica, entre otros. De todas estas es la ecografía la técnica de elección en atención primaria que puede ser complementada con otras técnicas en caso de ser necesario.
y posterior a esto se debe realizar un estudio etiológico como un sistemático de sangre, un estudio de coagulación, una bioquímica general, etcétera, que esto va a ir orientado con respecto a los datos que se han obtenido en el examen físico y en la anamnesis. En el presente caso clínico, mediante una ecografía se pudo diagnosticar esplenomegalia, que ecográficamente se definió como una esplenomegalia gigante con presencia de micronódulos compatible con microcalcificaciones intraesplénicas, adquiriendo patrón de cielo estrellado. Luego el paciente fue transferido al área de medicina interna, donde se le realizó una tomografía computarizada que dio negativo al estudio de extensión y biopsia de médula ósea, donde se dio el diagnóstico final de síndrome linfoproliferativo tipo leucemia linfocítica crónica, donde luego se lo trasladó a hematología sin tratamiento, ya que el paciente se encontraba estable y asintomático. Para finalizar y como un punto clave, es importante saber que no todo vaso palpable va a considerarse como una esplenomegalia, ya que más del 15% de pacientes que tienen un vaso palpable, que normalmente significaría un signo semiológico de agrandación esplénica, en los estudios o métodos de técnicas por imágenes van a tener un vaso normal. O sea, en este caso lo que hay que hacer es decirle al paciente que es portador de un vaso palpable y será anotado en la historia clínica para que este signo no sea utilizado en un futuro erróneamente en el diagnóstico de alguna enfermedad. También cabe recalcar que entre mayor sea el agrandamiento del vaso, va a haber la mayor posibilidad de que la esplenomegalia esté asociada a una enfermedad trascendente. Gracias.